Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Hola a todos, esto es La Semilla Podcast y vamos a seguir hablando el día de hoy sobre algunas objeciones, ¿no?, que en la iglesia se tienen para no estudiar o para no tratar sobre las falsas enseñanzas o doctrinas. Entonces hay algunos pretextos que se ponen, ¿no? Y se usa la Biblia para fundamentar sus pretextos, ¿no? Entonces uno de ellos, vamos a centrarnos aquí en Mateo, ¿no? Mateo 7. Sí, Mateo capítulo 7, del 1 ao 6. Mateo 7. Es justamente esse texto que eles usam para avalar suas excusas. Jesus disse que nós outros não devemos juzgar, nós outros não devemos criticar, juzgar a las pessoas que têm outras religiões. Claro. Pero não entendem por que Jesus estava falando. Por isso que nós todos estamos repetindo. Parece bem repetitivo isso, pero temos que repetir sempre, ¿no? ¿Sí? Claro, debemos entender tener en eso. cuenta el contexto. Entonces aquí vamos a leer, a ver, Mateo 7 del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy bien, ese texto es lo que los hermanos, ¿no?, que no tienen una preparación para enfrentar o para refutar a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas, se esconden en este texto, usan como escudo este texto. Pero una cosa que ellos no saben, y es por eso que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que analizar, escudriñar las escrituras. Es que en griego hay dos palabras para juzgar. La primera es crino, y la otra es anacrino. Los versículos del 1 al 5 están en el contexto de crino, y el versículo 6 es anacrino. ¿Qué significa crino? Denota primariamente separar, seleccionar, elegir, y de ahí determinar, y de ahí juzgar. Ahora, un sinónimo, por el texto se puede deducir, no está explícito, pero podemos deducir que juzgar aquí significa criticar, condenar. Entonces, crino significa condenar, criticar y otros sinónimos semejantes. Por eso ele está dizendo, no juzgueis. Dicho de outra maneira, no critiqueis, no condenéis, para que não seáis condenado. En el versículo 2, habla de personas que tienen un problema, ¿no? Aquí, el versículo, de que tienen un problema de criticar y condenar. Y Jesús está advirtiendo en el versículo 2 que la persona que critica o condena el otro hermano va a recibir el mismo juicio. Claro. Y ahí el juicio es de Dios. Porque Ele é o único que pode juzgar. E que juzga rectamente é Deus. Porque conhece o coração. E eu não conosco o coração de nadie. Eu não sou Deus, eu não sou omnisciente. O sea, ahí está hablando de
criticar y condenar. e condenar. Ujú. E Jesus dá um conselho aqui. E diz: E por que miras la paja que está em tu ojo, em el ojo de tu hermano, e não echas de ver la viga que está em tu próprio ojo? Que é que isso aqui são figuras. Jesus está dizendo porque que alguns hermanos mira el defecto, la debilidad, el pecado del hermano, pero no puede mirar sus propios errores. Entonces ahí sí estamos muy de acuerdo, ¿no? Sí, ahí No está, y podemos- estamos de acuerdo con Claro. Jesús. No podemos estar andando criticando, juzgando a las personas en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Y no viendo nosotros mismos que también fallamos, somos pecadores. Sí. Hay personas que quieren corregir al hermano, Ujú, pero se olvida de sus problemas. Y, ujú. y si uno va a decir, no va a aceptar. Si cree que es santo, no, todos nosotros tenemos defectos, debilidades, nosotros pecamos. Porque muchas veces porque no vigilamos. Y es por eso que Jesús advierte. Jesús dice en el versículo 5, Jesús llama a esas personas que condenan a otros de hipócritas. Que para condenar al hermano está con su cara de santo, pero cuando saca su máscara, ahí todos van a ver quién es él verdaderamente. Ujú. E Jesus disse assim: hipócrita, saca primeiro a viga de tu próprio ojo, e então verás bem para sacar a paja del ojo de tu hermano. Jesus está dizendo que devemos corrigir-nos a nós mesmos, Ujú. examinar nossas vidas como está. Un ejemplo muy claro de ello eran los fariseos, ¿no? Os fariseus Justamente eso hacían los fariseos. condenavam por todo, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Ujú. Porque os discípulos de Jesus não guardavam o sábado. Hoje em dia é um pouco diferente, está muito moderno, não? Os fariseus estão modernos. Porque tu usas pantalão, Claro. critica a pessoa porque usa pantalão, critica as pessoas porque usam ou tinham seu cabelo, usam aretes, lápis labial, usam joias. Há pessoas que condenam a los hermanos por estas coisas. Ujú. Que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Nada que ver. Costumbres, Ujú, porque estão dentro de um regime ujú, ditatorial e pensa que todos devem pertencer a esse mesmo regime. ujú. E não é assim. São coisas externas. Claro. Externas. Não se pode juzgar um irmão por coisas externas, ou seja, por ele vestir. Estou falando por vestir, não estou falando de conduta. E por alguns utensílios que as pessoas usam, há outro nome que é adequado para eles. Acessórios. De repente. Acessórios, não é utensílio, perdão, é acessórios, não Uhum. acessórios. Muito bem. Ujú. O que significa anacrino? O versículo 6 refere anacrino. Ujú, Anacrino, o que significa? Examinar, ujú. investigar, perguntar, interrogar e discernir. Aí Jesus disse assim: não deis los santos a los perros, ni echeis vuestras perlas delante de los cerdos, não seja que las pisoteiem, se envuelvan e os despedacem. Sabes que? Para que uno sepa quem é discípulo e quem é perro e quem é cerdo, temos que emitir um juízo. Ujú. Temos que investigar. Temos que discernir. E é por isso que Jesus não condena todo o julgamento, nem todo tipo de julgamento é pecado. Ujú. Em este caso aqui, tu podes fazer para saber quem verdadeiramente és um discípulo de Jesus, quem és um verdadeiro maestro Ujú. e quem és um cerdo ou um perro ou um enganador. Tu tens que saber, isso tu podes fazer, pero del 1 ao 5, No, não. claro. Del 1 ao 5, a única coisa que uno pode fazer é examinar sua vida para poder
apuntar el error del hermano. Ujú. Así que Jesús no está prohibiendo. En la Biblia no se prohíbe que nadie se puede juzgar, no. Y hemos visto que en griego hay dos palabras para juzgar: Ujú. crino y anacrino. Crino significa criticar, significa condenar y otros sinónimos semejantes. Y anacrino significa examinar, investigar, preguntar, interrogar y discernir. Y justamente cuando Pablo habla de eso también, de juzgar, justamente está hablando de eso, ¿no? De anacrino, ¿no? De analizar, de Análisis. cuestionar, Analiza mis enseñanzas. ujú, y incluso de juzgar qué enseñanza está bien y qué está mal, ¿no? Pablo hablaba mucho de eso porque peleaba contra las falsas Sí, doctrinas, ¿no? Y eso animaba a Pablo a hacer a la iglesia. Entonces eso también debemos entender, debemos juzgar porque es importante entender y en todo lo que hacemos en el día a día tenemos que juzgar, ¿no? Porque tomamos decisiones, ¿no? por ¿Qué es supuesto. lo mejor para nosotros? ¿Qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer? Eso también es juzgar, pero el juzgar de anacrino, ¿no? Que es De anacrino. analizar, de cuestionar esas cosas, pero no de Criticar. criticar o condenar, ya eso sí está mal. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí, ¿no? Que primero veamos nosotros mismos, ¿no? Y en la misma medida de que criticamos o condenamos, también vamos a ser Seremos. juzgados de esa manera. Y el Ujú. único, vamos a repetir esto, el único que puede juzgar correctamente es Dios, ¿no? Claro, el único, El juicio de Dios es crino. claro. Él sí puede juzgar, ¿no? Sí, Él puede Cuando nos, juzgar porque Él conoce mi corazón, conoce tu corazón, Juan, y conoce el corazón de todos. claro, entonces cuando hacemos esa labor de condenar, de criticar, estamos queriendo hacer la labor de Dios, ¿no? Claro, entonces nosotros no podemos hacer eso. Debemos dejar a Dios que haga esas cosas. Pero por el otro lado, cuando tenemos que analizar, juzgar, cuando vemos a alguien que está enseñando algo, ahí sí tenemos que analizar si está bien o no está bien. Entonces ahí está la diferencia también, porque muchas veces encontramos en la misma iglesia ese tipo de discusiones, ¿no? De que unos dicen que no se juzga, otro que sí se juzga. Entonces hay que entender en qué sentido se está hablando en una parte y qué sentido en otra. Também Pablo disse que nós outros não devemos juzgar a nadie, porque Claro, todos nós outros um dia compareceremos ante o tribunal de Cristo. ujú. Entonces también ahí, o sea, Pablo también está hablando de los dos lados, ¿no? Por un Dos lado habla de lados. juzgar, por otros de no juzgar. Entonces, pero ya entendemos a qué se está refiriendo una parte, ¿no? Lo que debemos entender es que estamos leyendo una traducción, ¿no? Entonces, en el griego original, muchas veces lo que traducimos como una palabra viene de 2, 3 palabras y vamos a Sí, encontrar en muchas partes así. ¿Ya? Entonces hay que entender eso muy bien. ¿Ok? Entonces eso queríamos compartir el día de hoy, de saber juzgar, de saber analizar, ¿no? De saber cuestionar todas las enseñanzas, más no de criticar y condenar. Eso no es de un cristiano, ¿no? e quando algum irmão por aí diz, não, não, a Bíblia nos disse que não podemos juzgar. Aí Ujú, podemos explicar bonito para essas claro. pessoas que não é solamente um juzgar, uma palavra para Ujú, juzgar em grego. Temos que explicar também. Muitas pessoas cometem esses erros por não conhecer verdadeiramente, não, este tema, não? ujú, Que es que la Biblia fue escrita en griego y después traducida a nuestro idioma. claro. Ahí. Cualquier texto que viene de una traducción tiene esos detalles, ¿no? Que hay que Sí. entender cómo ha sido el contexto del que lo ha escrito. Igual la Ujú. Biblia. Entonces hay que entender eso. Por eso surgen a veces los malos entendidos, podríamos decir, en ese sentido. Entonces,
les animamos también nosotros a que juzguen, analicen, no busquen, investiguen todo ello, para que puedan entender o puedan también defender el Evangelio, defender lo que Dios nos dice, lo que la verdad, ¿no? Para defender la verdad es necesario cuestionar y juzgar en ese sentido. Entonces les animamos a que lo hagan, porque eso va a ser también de que podamos cumplir nuestra labor como cristianos, el objetivo que tenemos, la misión que nos ha dado, Así y es. podamos llevar a otras personas también a Cristo. Entonces no tengan miedo de analizar, cuestionar, juzgar toda enseñanza, y todo líder también debe aceptar que sea juzgado todo lo que se enseña, ¿no? Porque Claro. se supone que estamos enseñando una verdad. Como Y los hermanos de Berea. claro, como decía el otro día, ¿no? Justo eso. Pablo elogió a estos hermanos, no hay una carta así profunda para esta iglesia, Exatamente. ¿no? Porque ellos ya estudiaban, analizaban, cuestionaban, entonces era una iglesia tan saludable, ¿no? Que no hay una carta que tengamos en la Biblia, justo por eso. Juan era uma igreja que Ujú. não tinha problemas. Claro, eso, imagínense eso que quisiéramos en nuestras iglesias, ¿no? Que no haya esos problemas. Pero para eso todos debemos trabajar, ¿no? Era um rebanho bem alimentado. Ujú. Eso es, ¿no? Entonces, yo supongo que era el terror de todo falso maestro, no Sí. podía entrar ahí porque entraba Salia na mesma hora. claro, y se iban, ¿no? Lo botaban porque sabían los hermanos, estaban muy bien preparados, ¿no? Entonces, eso necesitamos para nosotros. Necessitamos ser como os hermanos de Berea, não? Ujú. Necesitamos ser como ellos. Entonces, les animamos, hermanos, a que prosigan, ¿no? Prosigan llevando la palabra y también defendiendo esa palabra que predicamos, ¿no? De la misma manera, les invitamos a que compartan esto que estamos hablando, para aclarar también a alguna persona que tenga esa duda, ¿no? También coméntenos, ¿no? Si ya sabían de esta diferencia o no sabían, o de qué otros problemas pueden haber ocurrido en base a eso, ¿no? De que a veces se ve mucho que las iglesias aceptan todo, ¿no? Aceptan todo o ignoran todas las otras doctrinas porque dicen, no, hay que juzgar, hay que dejarlos que hagan lo que tienen que hacer. No puede ser. Tenemos que defender el Evangelio. Entonces les invitamos a que lo sigan haciendo y también a que también nos ayuden, ¿no? Con un comentario, como les decíamos, un like, se suscriban, ¿ya? Y vamos a seguir nosotros aquí hablando de muchos temas más. Esperamos que tengan una semana bendecida y nos vemos.